Muy buenas tardes a nuestros hermanos, amigos que están en sintonía en esta tarde en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una muy cordial bienvenida. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y en esta tarde vamos a leer en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a tomarnos un momento para orar al Señor, dando gracias por esta palabra que ha sido leída, para que Él la aplique al corazón de todos nosotros. Y también, por supuesto, dando gracias por los enfermos que ya están recuperados y pidiendo por aquellos que están en condiciones de dolor y de angustia en sus lechos. Oremos. Nuestro Dios,
y nuestro Padre Celestial, gracias te damos una vez más en esta tarde por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, mediante el cual tenemos paz para con Dios, la vida eterna y la justificación en forma gratuita. Qué maravilla es pensar que el Hijo amado tuyo haya venido desde el cielo, haya tomado cuerpo humano para morir en lugar de todos los pecadores que confiamos en Él. Gracias te damos por el amor mostrado por el Dios eterno, ya que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio en propiciación por nuestros pecados. Agradecemos también por que tú oyes las oraciones de los tuyos y nos damos cuenta de ello porque comprobamos la eficacia de la oración. Como tu palabra nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho y hemos visto buenos resultados a través de ella. Damos gracias por aquellas personas que hemos mencionado en tu presencia, que han estado enfermas y que ahora ya están más recuperados. Pedimos para que su recuperación sea completa y especialmente para que ellos puedan entender el mensaje de salvación y acudir a Cristo para que Él les salve ahora que están a tiempo. Queremos mencionar otras personas que nos han llamado angustiadas, como la señora Inés Valencia, para que tú obres en ella, le des fuerza, le des ánimo si tiene dolores en su cuerpo físico, para que le sanes en tu buena voluntad. Sobre todas las cosas que ella pueda conocer a tu amado Hijo y recibirle como su único y personal Salvador. Queremos pues pedir que tu palabra caiga también en los corazones cual buena semilla y lleve fruto para honra y gloria de tu nombre. Quedamos a tus cuidados y a la guía del Espíritu Santo para esta explicación del Evangelio, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estamos considerando a la iglesia en Galacia y el problema que ellos tenían con la perturbación que habían recibido por falsos maestros, personas que estaban enseñando un evangelio no conforme o de acuerdo a las Escrituras o de acuerdo al evangelio de Dios anunciado a través de la persona del Señor Jesucristo y luego por los apóstoles y todos los creyentes que hemos sido comisionados para hacerlo. Estos creyentes aquí estaban siendo inducidos a que ellos practicaran algunas cosas de la ley que Dios dio a Israel para ser justificados, muy contrario a lo que la palabra de Dios enseña, porque la palabra de Dios es clara en señalarnos en Romanos capítulo 5 que somos justificados por la fe en forma gratuita, y siendo justificados tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ser justificado? Es ser declarados justos, como si no hubiera nunca pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, al morir en la cruz, Él llevó en su cuerpo sobre el madero los pecados de todos aquellos que hemos confiado en Él para nuestra salvación. Así, era una pena que estos creyentes que habían sido salvados por la gracia de Dios, ahora quisieran algunos de ellos que justificarse, y aquí no estamos hablando de creyentes verdaderos salvados por Cristo, sino personas que pretendían justificarse a través de las obras de la ley. Y de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, por medio de la ley jamás nadie fue salvo. Y Dios dio la ley, pero no era definitivo, sino temporal hasta que viniese el Señor Jesús. Y la ley esclavizaba, como hemos visto en el capítulo 4, que la ley esclavizaba al hombre, porque aquel que se sometía a la ley tenía que cumplir absolutamente todos los mandamientos, como luego vamos a reiterar esto, porque hoy día, en el día de hoy, aún hay muchos que todavía están proclamando que
hay que guardar la ley, que hay que hacer cosas que estaban en la ley y que no corresponden, porque la ley corresponde al pacto antiguo que ya desapareció, que se dio por viejo, que el Señor Jesús lo cumplió a plena satisfacción y que ningún hombre jamás pudo cumplir, porque si alguien hubiera podido cumplir la ley, no hubiera sido necesaria la muerte del Señor Jesús. Así, la ley esclavizaba, pero Cristo nos redimió y nos libertó de esa esclavitud. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Y esa acta de decretos tiene que ver con la ley anterior. Así, en el versículo 31 del capítulo 4, el apóstol ha dicho: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Hemos visto que aquí se hizo una comparación entre Agar y Sara. Agar era la esclava y Sara la libre. Y el hijo de Agar era de la esclava. En cambio, el hijo de Sara, que es el hijo de la promesa, el hijo de Sara era el hijo de la libre, el hijo de la promesa de Dios. El hijo de Agar representaba los esfuerzos de la carne, los esfuerzos humanos por querer agradar a Dios, pero eso es un fracaso total. Así, el apóstol dice: nosotros no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Así, ese es el conocimiento. Pero ahora la parte práctica, es la parte teórica lo que hemos visto. Ahora la parte práctica dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice Cristo nos hizo libres? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque estaba escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así, el Señor Jesús, al morir en la cruz, Él llevó la maldición que correspondía también a nosotros. Así, cualquiera que quiera ser justificado mediante las obras, el esfuerzo humano, se está poniendo bajo maldición, especialmente en lo concerniente en cuanto a la ley dada por Dios a Israel, como ya he dicho, que ya fue cumplida por Cristo y está obsoleta. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. ¿Qué significa esto? Que aquellos falsos maestros estaban diciendo a la gente allí en Galacia que no era solamente el hecho de creer en Cristo lo que daba salvación, sino que ellos debían circuncidarse. Esta circuncisión, que era una operación menor que se hacía en los varones, era una señal que Dios dio a Abraham, y luego esto quedó estipulado en la ley. Pero, como ya hemos dicho y he reiterado, esto ya no está vigente. Además que Dios, al morir el Señor Jesús, derribó las paredes de separación, y de los gentiles y los judíos hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. No debemos ni poder, de ninguna manera, mezclar lo que es la ley con lo que es la gracia. No se puede mezclar. El Señor Jesús lo explicó gráficamente esto, y dijo Él: no se puede poner remiendo de paño nuevo el paño viejo, obviamente, porque la rotura o el daño va a ser peor. O también Él lo graficó diciendo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque obviamente los odres no iban a poder contenerlo y se iba a perder todo. Así, de esa forma el Señor graficó el hecho de que no se puede mezclar la ley con la gracia. El poner la ley, el anteponer la ley ante la gracia, es como si estuviéramos poniendo a Moisés
por medio del cual fue dada la ley sobre el Señor Jesús, o desplazando al Señor Jesús, y eso, por supuesto, es imposible hacerlo. Para el apóstol, esto de la circuncisión aquí, en este caso en Galacia, no era tanto la operación física, sino era algo más profundo. Era el hecho de que ellos estaban negando la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz, el único sacrificio que Dios puede ofrecer al pecador para obtener la salvación, y estaban llevando a las personas a confiar en sus propios méritos. Y el apóstol dice: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y esto, por supuesto, nadie, absolutamente nadie, lo iba a poder hacer jamás. Y cuando hablamos de la ley, porque algunos hablan de la ley y piensan en 10 mandamientos. Sí, 10 mandamientos son también parte de la ley, pero la ley en su totalidad eran 613 mandamientos, entre los cuales se decía lo que había que hacer y lo que no se debía hacer. Así, una persona jamás, nunca podía cumplir la ley de Dios. Así, el único que la cumplió, lo reitero, fue el Señor Jesús. Así, cualquier hombre que quisiera ser justificado por la ley, tenía que guardar todos los mandamientos. ¿Y qué decía la ley? Maldito aquel que no hiciere todas las cosas que están escritas en la ley. Así, de esa maldición el Señor nos libró. Y aquí habían personas que querían esclavizarse y querían volver a esto. Y lo más triste es que el apóstol enseña aquí que aquellos que se ponían bajo la ley se estaban desligando de Cristo, vale decir, estaban dejando la obra de Cristo hecha en la cruz de lado, y no confiando en ella, sino confiando en sus méritos personales, pensando que a través de sus méritos pudieran agradar a Dios. Y eso nunca podía ocurrir, porque el pecador sin Cristo, ante la presencia de Dios, dice el profeta que ante Dios somos como suciedad y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Además de eso, nos señala la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que no hay nadie que busque a Dios. Así, el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre que no tiene a Cristo. Así, ¿qué mérito qué podría ofrecer? Como no puede ofrecer nada, Dios en su amor y misericordia, Él da la salvación en forma gratuita, porque el costo es tan alto que nadie jamás lo puede pagar. Nadie puede pagar el costo de la salvación. Así, por eso se nos enseña que por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, y no por obra para que ninguno se gloríe. Pero sí, hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vale decir que la salvación no tiene como raíz las obras, sino más bien las obras son el fruto de la salvación. Así, si alguien quiere o alguno quería a través de sus méritos alcanzar el favor de Dios, él estaba como si estuviera dejando de lado, pisoteando al Señor y teniendo por inmunda, como dice la carta a los Hebreos, la sangre del pacto, y eso es gravísimo. Así, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído,
Y algunos aquí malinterpretan este texto y piensan que la salvación se puede perder, y no hay nada más contradictorio contra la enseñanza del mismo Salvador, el Señor Jesucristo, que alguien esté diciendo que un verdadero creyente, uno que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha sido salvado por la muerte de Cristo en la cruz, pudiera perder su salvación. Si alguien pudiera perderse, es que nunca fue salvo, porque la palabra de Dios es muy clara en señalarlo. Algunos toman textos del Antiguo Testamento donde se ve al ser humano luchando con sus esfuerzos y que nunca pudo alcanzar la justicia real, y por supuesto sus esfuerzos no le servían para ser salvo, para alcanzar la salvación, y lo toman para presentarlo en este tiempo, en el tiempo actual. Otros se aferran al versículo de Mateo 24, donde se habla del tiempo de la gran tribulación y de los judíos que serán perseguidos en aquel tiempo, y que el que persevere hasta el fin va a ser salvo, y lo toman y lo ponen como algo para este tiempo presente, y no se dan cuenta que en el contexto tiene que ver con un tiempo futuro, el tiempo después de la venida de Cristo a buscar su iglesia, el tiempo en que aquí el mundo entre en esta gran tribulación que va a haber, donde va a reinar la bestia, va a estar el falso profeta, y Satanás, por supuesto, va a estar haciendo de las suyas en aquel tiempo. Pero ese tiempo va a ser corto, y luego el Señor viene a poner en orden todas las cosas y a reinar aquí en la tierra. Así no hay que mezclar, no hay que hacer mezcolanza, porque eso confunde. El Señor Jesús, Él en su enseñanza, Él lo dijo en su ministerio: el que cree en mí, dice Él, tiene vida eterna. Y si entendemos bien el término eterno, entonces no podemos tener dudas al respecto. Y no hay ninguna condición. El Señor no dice: el que cree en mí y se porta bien y hace todo lo que yo digo, entonces va a permanecer en vida eterna. No, esto es incondicional, porque la salvación es solamente en base a la muerte de Cristo en la cruz y nada más. Ahora, obviamente, el creyente que ha sido salvado ha sido transformado por la gracia de Dios. En él vive el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien le guía a toda verdad y a toda justicia. Y aquel que ha sido librado de la condenación eterna y ha sido transformado, ya no vive en el pecado, porque el Espíritu Santo le guía y le libra del poder del pecado, y no puede vivir en pecado, porque si alguien vive en pecado después de decir que ha sido salvado, esa persona jamás ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, que en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo, que la simiente de Dios no practica el pecado. Así, esa es la gran diferencia. Así el Señor dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así, si alguien dice: mire, la salvación se pierde, y argumentando sus propios pensamientos, está contradiciendo lo que el mismo Señor Jesús, Él expresó. Y Él dijo que en la mano del Padre estábamos seguros, y en su mano estábamos seguros, y nadie nos arrebatará jamás de su mano. Así tenemos gran seguridad en la salvación que el Señor Jesús nos ha dado. Y en la palabra de Dios siempre leemos en tiempo presente: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
dice el apóstol Juan. Así, aquí se trata de personas que no habían sido salvados por Cristo y ellos pensaban salvarse a través de guardar algunas cosas de la ley o por sus esfuerzos humanos. Entonces el apóstol dice, bueno, ustedes ya han dejado de lado la gracia de Dios, porque la gracia de Dios significa el favor inmerecido. Dios al pecador que merece la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, eso lo determinó Dios desde el principio. Pero al pecador que recibe a Cristo, que confía en la muerte de Cristo como su única opción de salvación, Dios le regala la salvación por gracia. Al pecador que merece la condenación, Dios le da la salvación eterna. Y se la da porque no la puede pagar. Y Él se la da. Y el pecador es salvo una vez y para siempre. No viene a ningún juicio, no hay ningún juicio condenatorio para el que está en Cristo Jesús. Y esas son cosas que tenemos que tener muy claras en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo, quien mora en el creyente, Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así, solamente a través de el Señor Jesús es que podemos tener la salvación. Pues nosotros, dice el apóstol, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza es la venida del Señor Jesús, a buscar al fruto de la aflicción de su alma, vale decir, a nosotros. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor tiene que ver con el amor de Dios para con el pecador en primer lugar, que Dios amó de tal manera a las personas que vivimos aquí en este globo terráqueo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo tiene vida eterna? En el momento que confía en la muerte de Cristo para su salvación. Lamentablemente algunos le agregan a este texto en el reino de los cielos. No, eso no dice la palabra de Dios, dice para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y luego el amor de ese creyente salvado por su Señor lo demuestra sirviéndole, buscándole, anunciando las buenas nuevas de salvación también a otros. Y esto era lo que hacían los Gálatas hasta que llegaron estos falsos maestros a confundirles. Y el apóstol les dice, ustedes corrían bien, porque la vida cristiana en muchas ocasiones el apóstol la asemejó a una carrera, a una olimpiada, en donde todos corren en un estadio, y él dijo, todos corren, pero uno se lleva el premio. Pero en el caso de los creyentes, el galardón será para todos aquellos que corran legítimamente la carrera cristiana y lleguemos, por supuesto, a la meta. Y no se trata de la salvación, sino galardones que el Señor va a dar en el tribunal de Cristo, porque ya la salvación la tenemos. Y así vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad aquí? La verdad, la única verdad que nosotros podemos tener y conocer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única verdad que nosotros podemos encontrar. No vale aquí el razonamiento humano, sino solamente la verdad de las Escrituras. El Señor dejó todo establecido, todo lo dejó Él escrito en su libro, y nosotros ahí,
encontramos la verdad de Dios. Así el apóstol dice, esta persuasión, la persuasión tiene que ver aquí con el hecho de llevarlos a observar la ley, no procede del que os llama. El que llama es Dios. Él lo ha dicho el apóstol. El que llama es Dios. Y aquí dice él, un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros acá, en la zona especialmente, conocemos muy bien de este ejemplo. La levadura se usa aquí en el sentido de mal, de pecado. El Señor en una oportunidad dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban, con un razonamiento muy humano, que estaba hablando del pan. Y no tiene que ver con eso, sino es una figura que el Señor usa, un lenguaje figurado. Es como cuando la dueña de casa va a hacer un amasijo, no necesita gran cantidad de levadura, sino una pequeña cantidad, y con esa va a leudar toda la masa. Así también, cuando un mal entra en la iglesia o en cualquier reunión, una falsa doctrina entregada, es como una pequeña cantidad de levadura que va a llevar a toda la masa, a todas las personas que están presentes, a equivocarse o a practicar algo que es contrario a la palabra de Dios. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la tenemos para la iglesia en el Nuevo Testamento. Esta está en las cartas. No podemos mezclar lo del Antiguo Testamento, que era para Israel, y ponerlo como algo para la iglesia. No, lo que es para la iglesia está en las cartas. Así, una pequeña mentira puede influenciar a todas las personas que estén presentes, ya sea en una reunión o en medio de la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es muy importante el siempre apegarnos a la palabra escrita, a la doctrina tal cual ha sido dejada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, él le aconseja: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás también a otros. Ahora, el salvarse a sí mismo no tiene que ver con la salvación del alma, sino el salvarse de enseñar algo errado, y el que otros se salven es salvarse de aprender cosas equivocadas que hoy día abundan en el lenguaje pseudo cristiano. Hay tantas cosas, tantos términos, tantas palabras que nunca jamás aparecen en la Biblia, en la palabra de Dios. Sin embargo, son usadas como que si fueran mandamientos o palabras de Dios. Hay muchas cosas que se repiten hoy día. ¿Y por qué? Porque la gente, las personas, no leen, no estudian, no escudriñan la palabra de Dios y repiten lo que a veces escuchan o mal escuchan y lo tergiversan. Me he encontrado con muchos términos que se usan que no son bíblicos realmente. Así, eso es falsa doctrina y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay un castigo para todo aquel que añadiere o quitare a la palabra de Dios escrita. Si no podemos añadirle ni podemos quitarle, sino tenemos que entregarla tal cual está escrita en la Biblia. Así el apóstol dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No importa quién sea el agente de Satanás utilizado para mentir, para engañar, porque
Si está haciendo eso, es un falso maestro, alguien que nunca ha conocido al Señor como su Salvador personal, por eso se atreve a enseñar falsas doctrinas, y esa persona ya está bajo la sentencia de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo llegara anunciando otro evangelio, esa tal persona sea maldita por Dios. Bueno, vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y de ahí continuamos con el análisis de esta carta. Sumir
Estamos considerando el versículo 11 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y el apóstol dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si el apóstol Pablo hubiera estado, lo que él está diciendo, hubiera estado enseñando que debieran guardar la ley, circuncidarse, entonces no habría persecución para él, y tampoco a los enemigos de la cruz de Cristo les haría enojar el mensaje de la cruz, porque de esa forma estaría invalidando el mensaje, haciendo una mezcolanza. En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y él dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y no es que el apóstol aquí esté expresando una malicia, un mal pensamiento o deseo en contra de aquellos falsos maestros, sino la sentencia aquí es que ellos lleven a cabo lo mismo que están enseñando a los demás en sus mismas personas, de tal forma que lleguen a ser mutilados. Porque vosotros, hermanos, a libertad, nuevamente se está refiriendo aquí que hemos sido liberados de la ley, porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero esta libertad, porque algunos cuando enseñamos o escuchan que somos salvos por la gracia de Dios y que ya no hay ninguna condenación para el creyente, entonces algunos en un mal razonamiento dicen: entonces ahora podemos hacer lo que queramos. No, por supuesto que no. El apóstol dice: hemos sido llamados a libertad, solamente que no debemos usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo, o para satisfacer los deseos de la vieja naturaleza, la naturaleza caída, corrompida, que llevamos nosotros como un lastre en nosotros mismos, que siempre tiende a llevarnos al pecado. Pero eso es lo que el apóstol está diciendo, que no usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino por el contrario, lo que debe hacerse en la iglesia, entre los creyentes, es ayudarse unos por amor a los otros, unos ayudando a los otros en el sentido de alentar, de animar, para que haya firmeza en cuanto al conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Porque el apóstol está haciendo notar esto que el Señor también hizo notar muchas veces: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor al prójimo como a uno mismo es algo bastante profundo. No se trata solamente de mostrar un simple aprecio por el prójimo, por el hermano, sino es más, es el preocuparse por los hermanos necesitados, por los hermanos que tienen problemas, y ayudarles en lo que ellos necesitan. Eso es el amor al prójimo, porque como nos amamos nosotros a nosotros mismos, obviamente eso es algo indescriptible, porque nosotros nos preocupamos por todo lo que nosotros mismos necesitamos, nuestro cuerpo necesita, tanto el alimento como el vestuario, en el confort de estar en este tiempo de frío, por ejemplo, estar calentitos, no pasar fríos, en fin. Y de esa misma forma debiera ser la preocupación por el hermano, por aquellos que están con necesidad en medio del pueblo de Dios, y aún incluso más allá de los que están en la iglesia o en el pueblo de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero
¿Qué ocurría allí en la iglesia en Galacia? Estos falsos maestros estaban causando tal división, tal controversia entre los creyentes, que ahí era como si se estuvieran mordiendo unos a otros. Era como si estuvieran en una guerra campal unos con otros, porque eso es lo que trae en sí también las divisiones, las disensiones. Entonces el apóstol vuelve a repetir y él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en el Espíritu tiene que ver el dejarse guiar por el Espíritu Santo, quien siempre busca transformarnos y llevarnos a la vida que Dios demanda y quiere ver en cada uno de nosotros. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, cuando él escribe en su carta, él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Porque él dice que el Espíritu que Él ha hecho habitar o morar en nosotros nos anhela celosamente. Y las guerras y los conflictos vienen de las pasiones de las personas. Y era lo que ocurría aquí en la iglesia. Así, no satisfacer los deseos de la vieja naturaleza tiene que ver con no dar lugar a aquellas cosas que están en contra de lo que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque el deseo de la vieja naturaleza es en contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí están mencionadas las obras que tienen que ver con la naturaleza caída, corrompida del hombre. Y estas son las prácticas: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. La idolatría no solamente tiene que ver con adorar a un ídolo, ya sea un santo o algo hecho de madera, de metal o de yeso, sino también idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en la vida del creyente. Incluso puede ser algo muy querido por nosotros que está desplazando el amor de Dios, porque el amor de Dios debe ser lo primero en el creyente. Amarás a tu Dios, dice el Señor, desde el principio, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y Dios no admite que una persona pueda estar amando por un lado a Dios y por otro lado al mundo. No podéis servir a dos señores. Así es muy clara la enseñanza de la palabra de Dios. Las hechicerías tienen que ver con todo lo que es las brujerías, que hasta el día de hoy esas cosas existen porque la palabra de Dios lo enseña. Las enemistades, sabemos que las enemistades vienen por desacuerdo, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que practica el pecado tiene que ver con eso. El que practica el pecado no tiene vida eterna, porque el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Así, ninguna persona que
diga yo soy hijo de Dios y vive y practica alguno de los pecados, está mintiendo. El apóstol Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así tenemos claramente establecido en la palabra de Dios que el que practica el pecado no es de Dios, sino más bien es del diablo. Más el fruto. Y aquí son varias las características que aparecen del fruto del Espíritu, pero se habla y se menciona en singular el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que produce la nueva vida en Cristo? ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo que mora en el creyente y que quiere que el Señor Jesús sea revelado a través del creyente? Así el fruto del Espíritu, en primer lugar, es amor. Amor a Dios, amor a los hermanos, porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y no amar a su hermano a quien sí ve todo el tiempo? Así, amor, el gozo. El gozo es la satisfacción de que tiene el creyente en Cristo. Aquí no se trata de que un creyente se ande riendo por cualquier cosa, no, tiene que ver con la satisfacción interior de saber que sus pecados han sido perdonados, que tiene una herencia perdurable, eterna en los cielos, y que la venida del Señor Jesús está pronto y que pronto iremos a estar con Él por toda la eternidad, dejando atrás todas las miserias del pecado que en este mundo vemos. La paz, esta paz es producto de la cruz de Cristo. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz y nosotros tenemos paz para con Dios, porque el juicio de Dios ya no está sobre nosotros, sino tenemos tranquilidad porque el juicio lo llevó el Señor Jesús en la cruz. Así tenemos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La palabra templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vale decir, estas cosas no estaban ni las encontramos en la ley. Así, estas cosas solamente provienen del Espíritu Santo, quien mora y quien vive en el creyente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo ha dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta es la actitud que Dios espera de los creyentes, de los hijos de Dios en la iglesia, aquellos que estamos en comunión en la iglesia. Pero usted, mi querido amigo, si todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, la única forma en que usted puede justificarse delante de Dios es por la fe en el Señor Jesucristo. Si usted no lo hace de esa manera, no hay ninguna otra forma en que Dios pueda aceptarle, en que Dios pueda recibirle. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Te invitamos que vengas a Cristo. Te invitamos a que confíes en la muerte de Cristo como la única obra que Dios aceptará para tu salvación, para el perdón de tus pecados.
No hay otra forma, solamente a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Porque Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, tengas vida eterna y no vayas a condenación. Te invitamos encarecidamente que recibas a Cristo como tu único Señor y Salvador personal. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa.
que realmente usted pueda entender el mensaje de la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos juntos nuevamente. Le invitamos, si no tiene dónde congregarse, para que nos acompañe en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas 7 de la tarde. También el día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana. Le invitamos y a cada una de estas reuniones usted será muy bienvenido. Este sábado, Dios mediante, tendremos también clase bíblica a las 6:30 de la tarde. Deseamos que el Señor le bendiga y que tenga un buen fin de semana.